Amigos, en el día de hoy vamos a hablar acerca de la liquidación de las primas de servicio. Recordemos que esto es una prestación económica que se encuentra a cargo del empleador y que tiene como beneficiario al empleado. Esta prestación económica, el empleador tiene la obligación o tenía la obligación de pagarla completa hasta el día 30 de junio. Pero recordemos que mediante el decreto 770 del 2020, el gobierno permitió que las empresas cancelen hasta en 3 cuotas el valor correspondiente a las primas del primer semestre. Y en el día de hoy vamos a hacer 3 ejemplos de 3 liquidaciones de primas de personas diferentes. Una con sueldo variable, una con sueldo fijo y la otra con una suspensión en su contrato. Aquí tenemos este primer caso, Pedro Pérez, el cual tiene una fecha de ingreso el 5 de abril y su sueldo corresponde al salario mínimo del año 2020. Inicialmente debo colocar la fecha de ingreso de esta persona, que sería el 5 de abril del año 2019. Por consiguiente, la fecha de inicio para liquidar sus primas sería a partir del día 1 de enero del año 2020. Y la fecha de corte va a ser el 30 de junio del año 2020. Para saber cuántos días trabajó, la fórmula sería días 360, abrimos paréntesis, fecha inicial, punto y coma, fecha final, cerramos paréntesis, más 1, y tenemos que esta persona, Pedro Pérez, trabajó el semestre completo. Quiere decir que su liquidación corresponde a los 180 días que tiene un semestre contable. Vamos a colocar su salario, que sería 877.803 pesos, y este empleado tiene derecho a recibir el auxilio de transporte, que sería de 102.854 pesos. No tiene horas extras, tampoco comisión ni bonificación, y el sueldo base o el salario base para liquidar las primas será el salario más el auxilio de transporte. Vamos a liquidar las primas de servicio de este empleado. La fórmula sería el total base, que ya sabemos que es la suma del salario más el auxilio de transporte, multiplicado por los días trabajados, que sería 180, y lo vamos a dividir entre 360 días. La prima correspondiente de este empleado será de 490.329 pesos. Esto es la prima completa. Recordemos que entre el empleador y el empleado pueden llegar a un acuerdo para cancelar este valor hasta en 3 cuotas. Ahora miremos un segundo ejemplo. Ahora miremos a Gustavo Mendoza, el cual tiene una fecha de ingreso del 1 de marzo del 2020 y su sueldo de 1 millón de pesos. Fecha de ingreso coloco a partir del 1 de marzo del 2020, y a diferencia del ejemplo de Pedro Pérez, que su fecha de inicio de liquidación de las primas corresponde al 1 de enero del 2020, para liquidar la prima de Gustavo Mendoza será a partir del día 1 de marzo del presente año, porque fue el día que él ingresó a la empresa. Por consiguiente, le debemos liquidar las primas de manera proporcional al tiempo laborado. La fecha de corte sería 30 de junio del 2020. Mediante la fórmula que ya expliqué, calculamos 120 días trabajados y el salario será de 1 millón de pesos, que es lo que él gana. Como gana menos de 2 salarios mínimos, también tiene derecho a recibir el auxilio de transporte. Durante estos 4 meses, que corresponden los 120 días trabajados, él hizo en total
500.000 pesos en horas extras. Debemos liquidar o calcular el promedio de estas horas extras. Lo que debemos hacer es dividir el total que le cancelamos en horas extras entre el número de meses trabajados, que sería 4 meses, a partir de marzo hasta el 30 de junio, entre 4. Ahora vamos a calcular el promedio de las comisiones o bonificaciones. Sería el promedio entonces 1 millón de pesos que ganó en total en el tiempo laborado del corte de las primas de servicio, y lo vamos a dividir entre 4 meses. Recordemos que estos 4 meses corresponden al cálculo de los 120 días trabajados y tiene un promedio en comisión de 250.000 pesos. Para calcular la base para liquidar las primas, sería entonces sumar el sueldo más el promedio, más el auxilio de transporte, más el promedio de horas extras, más el promedio de las comisiones. Y tiene un sueldo base de 1.477.854 pesos. Para liquidar las primas de este empleado debemos sacar la siguiente fórmula. Total base de liquidación, que recordemos que es la suma del salario más el auxilio de transporte más el promedio de horas extras más el promedio de las comisiones o bonificaciones. Lo multiplicamos por el número de días trabajados y lo vamos a dividir entre 360 días. Y el pago corresponde a 492.618 pesos, que se pueden pagar de manera completa o diferir este pago hasta en 3 cuotas. Este es el segundo caso. Ahora miremos el tercer caso de un trabajador que se encuentra con suspensión de contrato. Miremos entonces este empleado, Elías Estrada, que tiene una fecha de ingreso a la empresa desde el 30 de septiembre del 2019, un sueldo de 900.000 pesos y una suspensión producida por la emergencia sanitaria del COVID a partir del 1 de mayo del 2020. Entonces debemos sacar o liquidar las primas de servicio. Voy a colocar entonces 2 recuadros, uno que dice sueldo y otro que dice auxilio de transporte. Recordemos que el transporte también hace parte de la base para calcular las primas de servicio. Como él tiene la suspensión a partir del 1 de mayo del 2020, entonces en enero recibió su sueldo y el auxilio de transporte completo. Igual en el mes de febrero, en el mes de marzo y en el mes de abril. La suspensión comienza a partir del mayo y se encuentra todavía suspendido, es decir, que ni en mayo ni en junio este empleado recibió bonificación de sueldo ni de auxilio de transporte. El total de lo que él ha ganado o acumulado hasta la fecha sería la suma del sueldo multiplicado por los meses trabajados, que sería 3.600.000 por sueldo y 411.416 pesos correspondiente al auxilio de transporte. Para calcular el sueldo promedio de esta persona tenemos que dividir el total de la suma de lo que él recibió por sueldo dividido entre el número de meses que esta persona le pagaron su sueldo completo o laboró en la empresa el tiempo completo. Sería entonces dividido entre 1, 2, 3 y 4 meses. 3.600.000 dividido entre 4 y me da 900.000 pesos. El auxilio de transporte también lo vamos a dividir de la misma forma. 411.000 entre número de meses, 1, 2, 3 y 4, que sería hasta abril, y me da los 102.854 pesos.
Fecha de ingreso 30 de septiembre del 2019. Fecha de inicio para calcular las primas el 1 de enero del 2020. Fecha de corte 30 de junio del 2020. Pero los días trabajados no fueron de 180, sino de 120 días. ¿Qué sería estos 4 meses que él trabajó? Sería multiplicar los 30 días que tiene un mes contable por el número de meses, que sería 4, y me da 120 días. Esta persona tiene un sueldo de un sueldo promedio, de 900,000 pesos, un promedio en auxilio de transporte de 102,000, no tiene ni promedio de horas extras ni comisiones, y el total base va a ser la suma del promedio salario y del auxilio de transporte. La fórmula será multiplicar la base para calcular las primas por los números de días trabajados dividido entre 360 días. Y el valor del cálculo de las primas de esta persona sería de 334,285 pesos, que también se puede diferir el pago hasta en 3 cuotas, dicho o manifestado mediante el decreto 770 del 2020. Y de esta fórmula calculamos la liquidación de las primas de 3 empleados diferentes.